desempleo en el Gran Santiago llegó a 14,1% en junio, mientras que el empleo total cayó un 16,9% en 12 meses, la peor cifra en 38 años. La pandemia fue, obviamente, la principal responsable tras estas cifras. Analizamos en profundidad el escenario laboral junto a Jean-Paul Quinteros, economista y académico de la Universidad Central. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Hola, muchas gracias por la invitación. A ver, de hecho, desde el Centro de Microdatos el día de ayer se notaba justamente eso. Hay un estancamiento, solamente viendo la cifra, en el desempleo en el Gran Santiago, pero hay que ver mucho más de fondo, la fuerza de trabajo, los inactivos, personas que no salen a buscar empleo porque ven que no hay. Y eso es justamente un problema que de alguna manera hay que estar monitoreando. No sé cómo ves tú eso. Efectivamente, en términos de datos, de acuerdo a los resultados que se emanan en esta encuesta que salió hace poco, se refleja que aproximadamente un poco más del 11% de la fuerza de trabajo se contrajo. O sea, esto significa que hubo una especie de motivación por buscar trabajo. Y eso muestra que efectivamente muchas personas que llevaban tiempo buscando empleo dentro del mercado laboral se desalentaron, por así decirlo. Y esa desmotivación deriva sí o sí en que también se reflejan los resultados de desempleo que se pueden ver dentro de lo que se reportó en esta encuesta. Uh-huh. Ahora, estábamos hablando de estos datos que son súper relevantes porque va mostrando una realidad que es súper dura. ¿Cuál es la proyección que tú tienes hacia adelante, Jean-Paul? Aquí hay otro tema que no es menor, lo ha dicho el mismo Ministerio del Trabajo. Aquellos quienes han acogido a la Ley de Protección del Empleo, es decir, que tienen suspendidos sus contratos. Hay encuestas del Banco Central en que las empresas señalan que una parte importante apunta a la posibilidad de que no se vuelvan a restituir esos trabajos, es decir, engrosaría la cifra y por sobre todo la realidad de un desempleo que aumenta. Bueno, en términos de proyección hay que considerar también que hay bastantes escenarios latentes. Sí. Por un lado está efectivamente estos contratos que se encuentran suspendidos y que pueden presentar dos escenarios. O son despedidos directamente posterior al término de este periodo de pandemia, o pueden retornar a sus trabajos originalmente que poseían antes de esta situación. Ahora también hay que considerar que el escenario de incertidumbre es bastante grande sobre los comportamientos de los mercados, no solo nacionales, sino que también internacionales. Y considerando que Chile es un país que funciona y depende altamente del comportamiento internacional y de los mercados internacionales, no es tan trivial pensar y decir qué es lo que puede ocurrir en el futuro. Ahora bien, las proyecciones sobre crecimiento, sobre desempleo se han ido modificando conforme han ido avanzando estos distintos tipos de escenarios que se pueden proyectar. Hay que también entender que el escenario de Chile respecto al escenario mundial es bastante particular porque no solo hay un escenario de pandemia, sino que también vivíamos un proceso de estallido social. Uh-huh. Y el proceso de estallido social también quedó latente y puede ser que los escenarios también no sean muy optimistas respecto al escenario del mercado del trabajo. Pero como digo, dependemos también del escenario internacional y eso también puede afectar a favor o en contra sobre los resultados que podamos tener como economía y también dentro del proceso de recuperación. Claro, escenario internacional que va mostrando día a día noticias distintas. Por ejemplo, ayer se confirmaba que Reino Unido entraba a recesión. Se va, insisto con el concepto, engrosando, potenciando lo que es este escenario de recesión internacional que obviamente le va a afectar a Chile. Sin embargo, han habido datos algo más halagüeños desde el intercambio comercial con China, una China que empieza a reactivarse de forma importante y sigue consumiendo nuestra principal exportación, que es cobre. Eso obviamente va a afectar positivamente a un sector, pero también a las arcas fiscales para la gran cantidad de gasto público que se necesita para adelante, ¿no? Claro, y aparte hay que considerar también el efecto que ha tenido esta extracción del 10% Sí. de la AFP, sobre todo en términos de recaudación fiscal. Hay que considerar también que la mayoría de las personas destinó ese dinero al consumo, independiente del tipo de consumo. Todo consumo que se haga sobre bienes nuevos tributa hacia el IVA y esa tributación al IVA involucra ingresos fiscales extra. Entonces también estos escenarios que han ido surgiendo en menos de 2 o 3 meses van cambiando también las proyecciones y van cambiando los escenarios
Y también hay un factor bien interesante que tiene que ver con el factor que yo considero factor presencial. Ujú. Hay que considerar que esta situación de crisis, de pandemia y de contracción del crecimiento o la contracción de la producción económica tiene un componente vinculado con la pandemia. Hay gente que no puede ir a trabajar o que no pudo ir a trabajar mucho tiempo y que precisamente tiene sus contratos suspendidos porque se volvía muy riesgoso ir a su trabajo y exponerse a un posible contagio. Y mientras no exista una vacuna oficialmente aceptada a nivel internacional y dentro de los distintos organismos que existen y que de una u otra forma validan ese tipo de instrumentos, va a ser muy difícil volver a un estado anterior a esta situación de pandemia. Ujú. Otro punto es el proceso en vías al desconfinamiento, a lo que es el desconfinamiento entre comillas total, comunas que pasan a transición, en el caso el día lunes, que son bien relevantes, Santiago, Estación Central, ya sucedió con Providencia. ¿Cómo ves tú este proceso del paso a paso, de salir de la cuarentena durante la semana, abrir el comercio de lunes a viernes? ¿Eso puede tener un impacto a corto o mediano plazo en la situación no solamente económica por los ingresos del comercio, sino también del empleo que éste produce, con una salvedad? Comercio que abre tiene que ser con personas que vivan en comunas donde están en el mismo paso, en este caso en transición, que ya es una brecha relevante. Efectivamente, y también hay que considerar que este escenario de desconfinamiento, de proceso paso a paso, es un escenario que es en dos direcciones. Puede ser en avance hacia el proceso de desconfinamiento, Ujú. pero también puede ser en retroceso y esas etapas pueden cambiar según el escenario que se vaya dando prácticamente semana a semana. Entonces, en términos de estrategias de negocios, por así decirlo, por parte de aquellas empresas que se dedican al comercio, que se dedican a actividades económicas que involucran trabajo presencial, sí o sí van a encontrarse aún vulnerables a los distintos vaivenes que se puedan presentar en el comportamiento, no solo económico, sino que también dentro del contexto de contagio. Entonces, Ujú. es bien interesante también es la capacidad que podemos tener en este momento de predecir lo que puede ocurrir en el futuro, porque precisamente este escenario de confinamiento paso a paso puede ser mucho más tardío de lo que originalmente se esperaba. Ahora, aquí también ha habido miradas de distinto tipo con respecto a la ayuda, el paquete económico del Estado representado por el gobierno. ¿Cómo lo evalúas todo hasta el minuto? Muchos dicen que ha sido focalizado cuando tenía que ser universal, que ha sido tardío cuando tenía que ser inmediato. De hecho, una de las grandes explicaciones de por qué finalmente se aprueba con alta mayoría el retiro de los ahorros previsionales es en parte eso, y no hablo solamente de la oposición que votó a favor, sino también de la coalición oficialista. Sí, en términos de evaluación, hay que considerar que hasta el momento, de acuerdo a lo que ha ocurrido dentro de la economía, dentro de la sociedad, todavía hay gente que se encuentra en esta situación como punto medio, donde estos procesos de asignación y de transferencia de estatales, que son básicamente gasto fiscal para reactivar la economía, al tener estos filtros sobre ciertas características particulares, hace muy difícil también dimensionar concretamente cuánto es el impacto que van a tener estas políticas públicas o estas políticas transitorias sobre la economía y efectivamente aún están en discusión en términos políticos algunas medidas que se puedan implementar como lo son el impuesto a los super ricos y para efectivamente generar un ingreso universal de emergencia. Independiente de las características que puedan tener ciertas personas, hay que entender también que las estadísticas antes de toda esta situación de pandemia y de estallido social muestran que el sueldo promedio en Chile es bastante bajo. Y también los datos que se muestran dentro de la Superintendencia de Pensiones muestran que las pensiones en nuestro país son bastante bajas al año 2020. Entonces, esto muestra que efectivamente no solo hay que preocuparse de estas transferencias momentáneas, sino que hay que ver, por un lado, cómo el Estado y cómo la Ujú. economía se hace cargo de lo que tiene que ver con los ingresos que se generan en nuestro país para las personas y que efectivamente se encuentren suficientemente cubiertas sobre sus necesidades fundamentales y por otro lado
tenemos este escenario de seguridad social que ha estado actualmente muy en tema, en carpeta, precisamente por esta crítica que se ha hecho al sistema de pensiones y que efectivamente no ha cumplido su labor efectivamente sobre las personas que hasta el momento reciben una pensión y que de acuerdo a los datos que el mismo gobierno ha entregado son bastante bajas. Jean Paul, cuando hablamos de aumento del desempleo, aumento de los desocupados, también hay un aumento en otro ítem, que es el del empleo informal. Sabemos lo que significa el empleo informal, sin seguridad social, sin una red de apoyo también, vivir el día a día, y se ha estado notando justamente en estos tiempos de pandemia. Hay una proyección preocupante con respecto a este aumento, no sé si desbordado, pero sí exponencial del empleo informal, con los contra y el único pro, que finalmente es lo que las personas pueden hacer para poder recibir un ingreso, que también es bastante variable, hay que decirlo. Mira, yo personalmente siento que el estado de cuarentena se va volviendo progresivamente insostenible o es cada vez más insostenible mientras la situación socioeconómica de la persona sea cada vez más baja. Claro. Y por lo tanto, independiente de la responsabilidad o la no responsabilidad de exponerse a una situación de contagio, hay que considerar que sí o sí todas las personas, como yo, por ejemplo, como cualquier persona que se encuentra en nuestro país, tiene necesidades que cubrir, de alimentación, de pagar las cuentas, del día a día, del diario vivir. Y por ende, ese diario vivir impera sobre las necesidades de las personas y por lo tanto, después de cierta cantidad de tiempo, de meses, se vuelve un poco insostenible mantenerse en cuarentena por un tema de necesidad. Y eso es lo que yo creo que en este momento se tiene que hacer un poco cargo los organismos públicos para efectivamente definir cuál es la estrategia que se va a implementar para, por un lado, evitar aumentar el riesgo de contagio para estas personas que se tienen que ver expuestas a salir a trabajar de manera informal, porque efectivamente no tienen otra forma de generar ingresos de acuerdo a estos mismos datos que entrega la encuesta de Microdatos. Y por otro lado, cómo el proceso de desconfinamiento y de término de pandemia no puede generar un coletazo muy grande en términos de la creación de empleo y de los empleos que se encuentran suspendidos y que se pueden perder. ¿Hacia dónde debería apuntar esa estrategia o qué es lo más urgente, lo clave en este minuto? En este momento yo creo que lo clave es la provisión de recursos para que efectivamente las personas no se vean primero expuestas a tener que salir de forma innecesaria a la calle, a tener que generar el pan del día a día y que efectivamente el Estado en este momento genere los recursos y provea los recursos por el tiempo que sea necesario para contener a la población y asegurarse que las tasas de contagio sean lo mínimamente seguras para, o sea, lo máximo, la forma más, lo más seguro posible para cualquier persona y también pensando que eventualmente puede llegar una vacuna con el paso del tiempo y a partir de ese escenario ya la situación de seguridad es mucho mayor y el riesgo es mínimo. Y por otro lado, preocuparse de efectivamente cómo los empleos que se puedan crear en el futuro no generen precariedad laboral, porque efectivamente esta mayor necesidad de buscar trabajo en términos de oferta laboral, sí, versus la carencia de empleos que existen dentro del mercado puede generar también y llevar a la precarización efectivamente en función de las necesidades que tienen las personas. Entonces yo lo vería desde dos lados, preocuparse de la calidad del empleo y por otro lado, y que creo que es lo más urgente, preocuparse de los ingresos que pueden recibir las personas en este momento y que sí o sí necesitan para cubrir sus necesidades y que siento que hasta el momento es insuficiente. En el plan de recuperación que ha planteado el gobierno, uno de los puntos es el del subsidio al empleo, que es una fórmula conocida en Chile, pero que, claro, se da en una situación distinta, en una década distinta. Estamos en una situación sanitaria, no una crisis financiera o bancaria. ¿Cómo crees tú que debería ir conformándose ese subsidio al empleo? ¿Tiene que ser distinto a lo que ya conocemos para que tenga un efecto real? Es que el subsidio al empleo siento que tiene una estrategia, o la estrategia a la cual apunta el subsidio al empleo, tiene una lógica que no sé, no estoy seguro si puede llevar a un estado mejor del comportamiento del mercado laboral. El mercado laboral se ha comportado de forma recesiva, no solo porque la actividad económica a nivel mundial se frenó
por alguna crisis financiera, como tú mencionaste, y de hecho las últimas crisis importantes a nivel mundial, salvo esta, son de índole financiero, de contagio financiero en algún u otro sector. El tema es que hay que ver cómo ese retorno al empleo es seguro desde el punto de vista de la salud. Entonces, acá hay que básicamente entender que acá hay una balanza que juegan dos factores bien importantes. Por un lado, se encuentra el factor de la salud, que es la seguridad que tienen las personas de no verse contagiadas, y en caso de verse contagiadas, que el sistema de salud sea lo suficientemente firme y tenga la suficiente herramienta para evitar que esa persona viva una situación bastante compleja o llanamente muera. Y por otro lado, ver cómo esta creación de empleo se preocupa de aspectos relacionados a la seguridad de la salud, y también de un mantenimiento, por así decirlo, del estado de los ingresos que posean las personas para efectivamente, como ya mencioné, no caer en un mayor riesgo a través de estos empleos informales que a la larga también afectan en la calidad de vida de las personas. Bien, Jean Paul, muchísimas gracias nuevamente por esta conversación y que tengas un buen día. Nos vemos. Igualmente, muchas gracias a ti. Hasta luego, gracias. Chau, chau. Ahora. El presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al ministro